grábenos. Valió la pena la cobertura que le comentaba. Estas 16 horas ininterrumpidas, bueno, tuvimos una hora para hacer cambio de producción, pero 16 horas seguidas, eso sí, de cobertura aquí en Sin Censura sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C. Un gran equipo de colaboradores, desde nosotros, los que estuvimos al frente de los micrófonos, desde las personas que estuvieron detrás de nosotros ayudándonos, como nuestros, en los pits, en los seconds, a don David el Grande, a doña Ceci Vega, por supuesto a Mario Toledo, a Yael Hernández, a Liz Monjardín, a Meme Yamel en muchos momentos también detrás y adelante. Ella estaba, ya sabe usted, conduce como también produce, así como un servidor. Los que escribimos, por supuesto, los títulos, los encabezados, las descripciones. Fue una transmisión verdaderamente interesante y yo le agradezco a usted que nos diera la oportunidad de llegar a su casa, a su taller, a su trabajo, a su oficina, a su fábrica, que nos permitiera estar con usted durante esta transmisión de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C., después de una serie de eventos extremadamente importantes, eventos que le queremos volver a compartir en estos momentos, eventos verdaderamente fuertes, históricos, ya se convirtieron en históricos. Y vámonos desde el principio. Don David, ¿qué le parece si ponemos ese depósito de la ofrenda floral que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al monumento a Lincoln, el Lincoln Memorial, como se le llama aquí en los Estados Unidos, un icónico, histórico monumento a ese presidente que consigue abolir la esclavitud en los Estados Unidos? Abraham Lincoln, así le dicen aquí en Estados Unidos, Abraham Lincoln le decimos nosotros los mexicanos, ese hombre que después de abolir la esclavitud tiene que enfrentarse a la guerra civil y guerra en general más cruenta que han enfrentado los Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que esta nación, los Estados Unidos, se ha visto envuelta en muchos conflictos armados a lo largo de su historia. La que más problemáticas ha causado humanas, la que más tragedias causó fue la guerra civil, la guerra de secesión tras abolir la esclavitud. Esto porque muchas personas enfrentaron la muerte años después por las secuelas incluso de esa guerra, serias mutilaciones y una guerra en la que los estados del sur buscaban separarse de la Unión, señoras y señores, buscaban separarse de la Unión para continuar con sus prácticas esclavistas en los campos de algodón que tenían. Obviamente, esto es completamente inhumano, esto es completamente terrible, el querer pues exponer a una persona a la situación tan terrible de la esclavitud, y es que en los Estados Unidos se hace por racismo. La esclavitud desafortunadamente ha existido en la humanidad desde sus inicios, pero fue la primera vez en la que se impone debido a la raza. Secuestraban a personas en África, los arrancaban de sus familias, los trajeron aquí a esta tierra y los obligaron a trabajar mientras eran violados sexualmente y violadas, obviamente, mientras se enfrentaban castigos extremadamente severos, condiciones laborales horrendas. Fue la realidad de los afroamericanos aquí en los Estados Unidos fue esa, y hoy por eso es que existen estos movimientos como Black Lives Matter. Ayer un señor nos criticaba mucho a Lina y a mí por hablar precisamente del movimiento. Decía, pero es que no has visto lo que hace la comunidad afroamericana, la comunidad mexicana. No lo veamos así, no somos comunidades distintas. Eso nos han hecho creer, señoras y señores, desafortunadamente, nos han hecho creer que somos enemigos y no lo somos. Si nos mantuviéramos unidos las minorías, los afroamericanos, los mexicanos, los hispanos en general, los asiáticos, si nos mantuviéramos unidos todos, nosotros seríamos la mayoría aquí en los Estados Unidos, pero nos han mantenido en la separación absoluta. ¿Qué le parece que vemos después de esta idea que le quiero dar yo sobre Abraham Lincoln? ¿Por qué es importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador Abraham Lincoln? ¿Qué le parece que vemos este depósito a la ofrenda, de ofrenda floral
al monumento a Abraham Lincoln, ahí en Washington, D.C. Adelante, don David. Ahora dice un abrazo desde lejos para mantener la sana distancia en la capital norteamericana, que también está marcada a este monumento. Aquí estamos, López Obrador, para apoyarle. Estamos, todos vamos. Aquí estamos, todos vamos. Ya estoy amarrado. No, nada. Eso es todo. ¿Le abro? ¿Saco? Un abrazo. También aquí andamos, camarada. Los facebookeros. ¿Quieres ver gente? Cool. Es todo. Es todo. Ajá. Perfecto. A mi espalda se encuentra ahorita en este momento el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy contentos de venir a apoyarlo para que se sienta él en confianza. ¿Hasta Lincoln? ¿Quieres que me iris? Padre, ¿qué pasó, carnal? Me platico un poco de aquí de Univisión también. Sí, es la idea, es la idea. Sí, Manuel, Manuel.
Ahí estamos viendo cómo es que el presidente adentro del monumento a Lincoln, donde no permitieron el acceso a las cámaras, pues está depositando esta ofrenda floral en este monumento a Lincoln. Estamos viendo en pantalla, usted lo ve por Sin Censura, esto ocurrió ayer y ayer aquí se lo llevamos en Sin Censura, pero yo sé que usted lo que quiere también es escuchar el sonido de la gente ahí esperando a que salga el presidente, así que escuchamos también. Quedan unos minutos para que den las 8 de la mañana aquí en la se encuentra ya en el Memorial a Lincoln, está recibiendo una visita guiada, está resguardado y protegido por el servicio secreto este sitio, pero aquí voy a estar yo para el día, yo me voy no, hasta ahorita son casi las 8 de la mañana. La Ciudad de México. Desde las primeras Perfecto, muchas gracias. Ahí lo tenemos, voces de inmigrantes que están en este país, que forman parte de la fuerza laboral. Más de 11 millones de ellos se encuentran en este momento. La secretaria de Economía, Graciela Márquez. Vemos cómo platica con la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Lo acompaña también Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Que no se vaya a ir, que se acerque a la cámara.
No está solo o es un honor estar con Obrador, un grito que se repetía una y otra vez en las calles de la capital estadounidense en Washington, D.C. No está solo, es un honor estar con Obrador. Se escuchaba en muchas partes, a pesar de que los de Frena llevaron a 10 personas, la mayoría de los mexicanos que asistieron a esta visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asistieron para darle su apoyo, para decirle eso, que no estaba solo ahí. El presidente se traslada del monumento a Lincoln al monumento a Benito Juárez. ¿Por qué es importante para el presidente hacer esta conexión? La conexión Lincoln-Juárez. El presidente Abraham Lincoln era pen pal, así se le dice en Estados Unidos, se le dice en inglés, del presidente Benito Pablo Juárez García. Pen pal es amigo de pluma, porque los dos enfrentaban serios problemas en sus países en el siglo XIX. Ya le contábamos hace unos momentos, antes de presentarle estas imágenes, el depósito de la ofrenda floral del presidente López Obrador en el monumento a Lincoln. Cómo es que el presidente Lincoln precisamente se enfrentaba a una problemática extremadamente fuerte aquí. Después de abolir la esclavitud, pues hay serios problemas en los Estados Unidos. Los estados del sur deciden separarse para mantener esta práctica detestable del esclavismo en los Estados Unidos. Buscan separarse, buscan hacer una confederación aquí en los Estados Unidos y obviamente la Unión busca mantenerlo. Por esto se genera una guerra muy cruenta, una guerra civil. En el otro lado, en el país hermano de los Estados Unidos, algo que sostendré hasta la muerte, como lo decía Anthony Bourdain, México y Estados Unidos son países hermanos de la misma madre, pero de diferente padre violador. Bueno, no decía violador, yo se lo agrego. El padre violador llamado Europa, que llegó a violar de distintas partes de Europa a esta nuestra gran América. Acá atrás de mí usted ve un póster de la Segunda Guerra Mundial, aquí a mis espaldas. Es un póster que de hecho don David tiene, si lo puede poner por ahí en algún momento, en algún punto. Yo sé que usted tiene esta imagen tan bonita para que se vea mejor, para que pueda lucir muchísimo mejor. Es un póster que lee americanos todos, luchamos por la victoria. Americans all, let's fight for victory. Este es un póster que circuló durante la Segunda Guerra Mundial y habla de esta unión entre los mexicanos y los estadounidenses. Vemos un brazo mexicano charro sosteniendo su sombrero charro y en el otro tenemos un brazo estadounidense sosteniendo este sombrero de copa y los colores de la bandera de las barras y las estrellas. Yo sostendré como Anthony Bourdain que somos hermanos, nos guste o no, nos guste o no. Y esta idea la tenía precisamente en ese entonces el presidente Benito Juárez y el presidente Abraham Lincoln. Mientras Abraham Lincoln se enfrentaba a una guerra muy cruenta para abolir la esclavitud, mire, se lo está poniendo David, qué bonita imagen. Mientras Abraham Lincoln se enfrentaba a esta guerra civil tan cruenta aquí en los Estados Unidos, en México, el presidente Juárez recibió pues una serie de ataques por parte de los conservadores luego de separar, ya existían desde antes, permítame decirle esto. Para ellos fue verdaderamente indignante que un indígena de la Sierra de Oaxaca, que un niño pastorcito que tocaba la flauta en la Sierra de Oaxaca, un día se pusiera a estudiar muchísimo con sus propios medios, saliera adelante, se convirtiera en juez de la Suprema Corte de Justicia, se convirtiera en gobernador de Oaxaca y luego se convirtiera en presidente de México. Por supuesto que me refiero a Benito Pablo Juárez García. Para ellos era indignante esto porque son conservadores y desde siempre han sido racistas y discriminadores. No estaban nada de acuerdo con sus políticas liberales desde un principio. El presidente Juárez tenía el enemigo en casa una y otra vez. Y para muchos historiadores el detonante de la inconformidad de estos conservadores es separar a la Iglesia del Estado. Usted lo sabe, esta guerra de reforma, luego de una serie de reformas precisamente la Constitución, separa nuestro gran presidente Benito Juárez a la Iglesia del Estado. Otra situación que era fundamental para nosotros como mexicanos. Es de hecho tal vez el primer
mandatario del mundo en esa época que separa la iglesia del Estado. Porque si usted cree en Dios, que Benito Juárez también creía en Dios, era muy cristiano, era muy católico, por cierto, aunque le quieran decir X o Y, sabe perfectamente que una es la ley del mundo, la ley de los humanos, y otra es la ley de Dios. Y está también en el Evangelio: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está en el Evangelio. Pero bueno, esto nunca lo entendieron los conservadores y le hicieron la guerra al presidente Benito Juárez en ese entonces por separar a la iglesia del Estado, entre tantas cosas, entre tantas reformas importantes para los mexicanos. No pudieron, como conservadores, enfrentar al ejército liberal, al ejército federal mexicano, por lo que tuvieron que pedir ayuda al extranjero. Viajaron a Europa precisamente y se trajeron a un príncipe austriaco, señoras y señores, imagínese usted, al trono de México. El presidente Juárez tuvo que permanecer en un exilio, tanto en los Estados Unidos como en lo que ahora se conoce como Ciudad Juárez, Chihuahua. Y desde ahí formó su gobierno, desde ahí continuó su lucha en contra de estos conservadores para retomar el gobierno que él democráticamente obtuvo, este poder que él democráticamente obtuvo. Desafortunadamente, la guerra fue también muy cruenta en México. Los conservadores obtuvieron el apoyo de potencias extranjeras, como Francia. Francia tiene una segunda invasión a México. Le digo, imponen en el trono de México a Maximiliano de Habsburgo, quien por cierto era liberal, eso era lo más extraño de todo. Imponen a Maximiliano de Habsburgo. Y aquí en Sin Censura le hemos platicado mucho esta teoría histórica del doctor Hayes Bautista. Una teoría en la que se habla de por qué aquí en los Estados Unidos celebramos el 5 de mayo más que en México, más que en el mismo Puebla. Y quiero decirle que de esto sí hay registro. El 5 de mayo, la primera vez que se celebra la batalla del 5 de mayo, esa gran victoria para México frente a los franceses, frente a los conservadores, la primera vez que se celebra es en Los Ángeles, California. Imagínese usted, ya como pues nació, vamos, como ciudad ya en los Estados Unidos, cuando California ya no le pertenecía a México. Quiero comentarle también que se habla muchísimo de cómo es que México, con esta batalla, le cierra la puerta, eso lo sostiene el doctor Hayes Bautista, usted busque sus libros, son muy interesantes, cierra la puerta de los franceses hacia los Estados Unidos. La teoría es que los franceses buscaban unirse con los confederados para seccionar a los Estados Unidos, fraccionar a los Estados Unidos. Los confederados entregarían a Francia parte del territorio que se obtuvo de México en la guerra, en la invasión estadounidense. No pertenecería a México, pertenecería a Francia. Esta sería una colonia, México hubiera sido una colonia francesa, imagínese usted, imagínese, eso era la intención, y la historia hubiera sido muy, muy distinta. Es por eso, señoras y señores, que en los Estados Unidos se celebra más el 5 de mayo, porque se evitó que esos franceses se unieran a los confederados y le dieran en la torre al ejército de la Unión, los confederados que buscaban la esclavitud, los confederados que buscaban seccionar, fraccionar a los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero también comentarle que el presidente Abraham Lincoln, fue uno de los legisladores, cuando todavía era legislador, que se opone a la invasión a México. Mucho tiempo antes de ser presidente de los Estados Unidos, él es uno de los legisladores que cuando se plantea en el Congreso de los Estados Unidos la invasión a México con fines de expansión, de obtener ese territorio, Abraham Lincoln, junto con otros políticos, se oponen absolutamente a la invasión a sus hermanos mexicanos, así les llama, a una nación que acaba de nacer. Así defiende Abraham Lincoln. Por eso es que hay una compenetración absoluta, una amistad absoluta entre ese presidente Abraham Lincoln, con el presidente Benito Pablo Juárez García. Porque entre ellos se echan la mano, como países hermanos, así como le pone don David ahí esa imagen tan importante de American Soul. Así es, todos somos americanos. Ahí, señoras y señores, se vio en esta relación que tuvo el presidente Abraham Lincoln con el presidente Benito Juárez. Y por eso el presidente López Obrador, además de llevar esta ofrenda floral
al monumento a Juárez ayer en Washington, D.C., perdón, al monumento a Lincoln, lleva otra ofrenda floral al monumento a Juárez, de estos dos amigos, de estos dos hermanos que desde sus países lucharon por la justicia, lucharon por una causa verdaderamente justa. Acá en los Estados Unidos abolir la esclavitud, allá en México establecer una idea liberal en la que se separaba la iglesia del Estado, en la que la gente pudiera tener una mucho mejor vida. Vamos a ver estas imágenes muy cortas, es un momento muy pequeño en los que el presidente López Obrador deposita la ofrenda floral en el monumento al presidente Benito Pablo Juárez García, en Washington, D.C. Adelante, don David, muchas gracias. López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bienvenido a Washington. Es así como concluye esta ceremonia. Agradecemos mucho su amable presencia. Mire qué interesante ver al presidente de los Estados Unidos mexicanos saludar a la bandera de México en los Estados Unidos de América. Qué interesante es verlo llevar una ofrenda floral al presidente Benito Juárez. Se lo digo, esto se permite porque esa es la idea en todo caso. Bueno, pues desde muy temprano ayer se manejaba que el presidente Donald Trump quería tener esa misma idea con el presidente Benito Juárez, el presidente López Obrador, la que tenía Abraham Lincoln con Benito Juárez. Y no me malentienda, yo no estoy confundiendo ni estoy comparando a Abraham Lincoln con Donald Trump. No hay punto de comparación aquí, señoras y señores. No debe de ser así. Tampoco podríamos comparar porque todavía falta mucho para el presidente López Obrador en esta lucha que tiene contra la corrupción, en esta supuesta transformación con Benito Pablo Juárez García. Solamente la historia lo dirá, pero una persona cercana a la Casa Blanca en el anonimato aseguró que esa era la idea del presidente Trump, tener exactamente esa misma relación, la relación que tuvo el presidente Abraham Lincoln, con el presidente Benito Juárez, la que quiere tener él con el presidente López Obrador. Vamos a ver cómo llega el presidente López Obrador precisamente a la Casa Blanca. Esto
pues fue un momento histórico importante. Las escoltas ya esperaban al presidente López Obrador ahí en la Casa Blanca. Le recuerdo, no se saludan de mano por el protocolo que existe en estos momentos debido a la pandemia por el coronavirus. Por eso es que no se saludan de mano. Por eso es que hay una distancia, guardan la sana distancia el presidente López Obrador. Y quiero que por favor se fije mucho en la igualdad que existe entre las dos banderas. El gobierno de los Estados Unidos pone allá afuera de la Casa Blanca, de la puerta del presidente Donald Trump, a dos infantes de marina sosteniendo, uno a la izquierda, la bandera de los Estados Unidos, y el otro, la bandera de México. Ambos son de la misma estatura. Esto es simbólico, es absolutamente simbólico. Ambos tienen la misma estatura y ambos tienen la misma bandera y ambos le rinden el mayor respeto a cada bandera, aunque el infante de marina no sea mexicano, le rinde exactamente el mismo respeto que a su bandera, a la bandera de México. Veamos, señoras y señores, estas imágenes históricas de cómo llegó el presidente López Obrador a la Casa Blanca. Adelante. Ahí estamos viendo la Casa Blanca, pero quiero que deje don David y doña Ceci la imagen hasta que podamos ver a los dos infantes de marina con las dos banderas. Eso es muy importante, simbólico, señoras y señores. Dejemos la imagen, ahí están ya. Y miren cómo se retiran. Los dos tienen la misma estatura. Los dos le rinden exactamente el mismo respeto, tanto la bandera de los Estados Unidos como la bandera de México. Y ahí vemos cómo se retiran. Fíjese, es una igualdad, eso es lo importante. Ve cómo van al mismo tiempo, cómo dieron la vuelta al mismo tiempo, cómo no va uno adelante del otro. Se habla mucho de que, es que cómo es posible que entró primero el presidente Trump. Bueno, pues porque le está conduciendo la entrada al presidente López Obrador. Ahí, este es el simbolismo, no la entrada de Trump a la Casa Blanca antes que el presidente López Obrador. Eso lo tiene que hacer porque están guardando la sana distancia. El protocolo es absolutamente distinto. Aquí el simbolismo radica en lo que acabamos de ver, señoras y señores, en estas dos banderas que al completo estilo militar giran en la misma sintonía y que van en la igualdad de circunstancias, con dos infantes de marina
que miden lo mismo, tienen la misma altura, el mismo tipo de bandera, ni una no es más chica que la otra, son dos naciones iguales, aunque sea por hoy, decían algunos. Y mire, después de este encuentro, el presidente Trump y el presidente López Obrador tuvieron una reunión en privado ahí en la Casa Blanca, esa Casa Blanca que ve usted. Esta reunión obviamente no fue televisada, se lo digo, fue una reunión privada. Y al terminar dieron un mensaje muy interesante. Dieron un mensaje que para muchos es histórico. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue tan contundente, tan histórico para muchos, que el mismo presidente Donald Trump le dice: qué fuerza, qué hermoso lo que acabas de decir. Vamos ahora a ver este mensaje en conjunto que dan tanto el presidente Donald Trump como el presidente Andrés Manuel López Obrador después de la reunión privada. Luego hacen firman una declaración después de este mensaje, pero vamos a ver el mensaje. Habla el presidente Trump, no se preocupe, lo tenemos con traductor. Después tenemos las declaraciones, este discurso histórico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, doña Ceci. Thank you very much, everyone. It's a nice hot day, put it mildly. So we'll make this quick, but it's all very positive, that I can say, and it's my tremendous pleasure to welcome everyone to the White House with my good friend, President López Obrador of Mexico. We've had a very outstanding relationship. Mr. President, we're truly moved that you chose to make your first foreign visit since taking office, very successfully taking office, I might add, to be with us at the White House. The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now. And as the President said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. But it's never been stronger, never been closer. We're doing a tremendous job together. We're cherished friends, partners, and neighbors. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. And we honor the great dignity of both nations. With this visit, President López Obrador and I have the opportunity to strengthen the bond we have forged since yo le ofrezco una disculpa para que usted pueda obtener la traducción. Yo sé que usted quiere escuchar esta traducción en estos momentos. Ya está en el otro canal. Gracias, don David. El vicepresidente e Ivanka, el día de su toma de posesión, ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos, y tanto usted como yo lo hacemos. La relación entre los presidentes de nuestros países se remite a la fundación de ambos países, incluyendo la presidencia de Abraham Lincoln y la presidencia de Benito Juárez. Ambos, además, se tenían gran estima, eran grandes amigos e hicieron mucho juntos. Estamos agradecidos que esta mañana el señor presidente López Obrador colocó una corona de flores ante la estatua de Abraham Lincoln. Fue una ceremonia bellísima. Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además, son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, son como usted, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Estamos edificando una alianza económica y de seguridad y juntos hemos abordado los temas más apremiantes que enfrentan ambas naciones, que no se habían resuelto ni tratado por varios años,
Y pasó demasiado tiempo. Estos temas debieron haberse resuelto mucho antes de que yo llegara aquí, pero estamos avanzando significativamente para seguir fortaleciendo nuestra relación para las próximas décadas con todos nuestros logros. El potencial de los Estados Unidos y de México no tiene límites. Es una gran situación para ambos países. Hoy celebramos la histórica victoria que logramos juntos hace unos cuantos días y cuando el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, hablamos y hace unos momentos con el primer ministro Trudeau. El TEMEC ahora puede proteger a los trabajadores de ambas naciones. Este acuerdo histórico va a expandir la creación de empleos. Vamos a regresar a construir. Somos beneficiarios, somos ya quienes están viendo los grandes frutos, porque este es el acuerdo comercial de mayor magnitud, ya firmado entre cualquier país y le va a llevar prosperidad a los trabajadores de México, de Estados Unidos y de Canadá. También próximamente tendremos una reunión con los representantes de Canadá, pero le damos una cálida felicitación al primer ministro de Canadá porque este ha sido el acuerdo comercial más impresionante que hay. Tenemos otro con China, pero este es el más significativo. Nuestros gobiernos también están en estrecha cooperación para eliminar el trasiego de estupefacientes y de armas entre ambos países y para detener la trata de personas. Estamos esforzándonos por combatir a los carteles, el contrabando, también para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población. Estamos realmente teniendo resultados significativos en la frontera sur. Le agradezco a Chad. ¿Dónde está Chad? Chad, usted ha hecho un trabajo tremendo. Yo sé que está trabajando estrechamente con México y justamente me estaba diciendo la gran ayuda que México ha brindado. También trabajamos estrechamente en la lucha contra el coronavirus juntos, salvando incontables, millares de vidas. Enviamos 600 ventiladores a México y sabemos que la cifra va a aumentar. Estaban necesitados de los ventiladores y además estamos fabricando miles por semana. Estamos ayudando a muchísimos países, pero yo creo que el primer país con el que tuve comunicación en este sentido fue México. Estamos salvando vidas. Señor presidente, estamos en esta lucha juntos. Estamos teniendo éxito y también quisiera anunciar que Estados Unidos es el número 1 en el número de pruebas realizadas y la tasa de mortalidad es la más baja o es de las más bajas entre las naciones del mundo y con seguridad estamos reabriendo nuestro país y también estamos reabriendo las escuelas. Queremos que se vuelvan a abrir, que estén en marcha, que puedan empezar a funcionar en otoño. Sabemos que es muy importante y ya nos hemos dado cuenta que aprender a través de una computadora no es igual a aprender en la escuela, en una aula. Queremos regresar a las aulas. Vamos a abrir las escuelas en otoño. Tras los comentarios del presidente López Obrador, vamos a firmar una declaración conjunta para seguir avanzando en la prosperidad, en la armonía y en la seguridad. Es un momento histórico en el que Estados Unidos y México se deben sentir orgullosos. Con la firma de la declaración conjunta nos comprometemos a mantener los lazos de amistad entre México y Estados Unidos y acelerar el progreso para un mejor mañana, para un mañana aún mejor, con una región próspera, un hemisferio que florece y nuestras naciones que trabajan hombro con hombro. Eso es lo que estamos haciendo. Señor presidente, lo esperamos en la noche a una cena de gala con algunos de sus amigos de México y nuestros grandes amigos de Estados Unidos. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y adelante, por favor. Lo invitamos a que diga unas palabras. Muchísimas gracias. Amigas, amigos,
Celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. Como es sabido, América del Norte es de las regiones económicas más importantes del planeta. No obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales. Exportamos al resto del mundo 3.579 billones de dólares, pero importamos 4.190 billones de dólares. Es decir, mantenemos un déficit de 611.000 millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleo. El nuevo tratado busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas 5 décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4% del Producto Mundial y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo. Es también importante señalar que este acuerdo significa la integración. Los tres países aportamos capacidad productiva,
mercados, tecnología, experiencia, mano de obra calificada, y terminamos complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une, y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros. Desde entonces y hasta la fecha hemos venido consolidando nuestras relaciones económicas y comerciales, así como nuestra peculiar convivencia, a veces de vecinos distantes y otras de amigos entrañables. También, como es sabido, la historia, la geopolítica, la vecindad y las circunstancias económicas de ambas naciones ha impulsado de manera natural un proceso de migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos, y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Asimismo, en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad 1,5 millones de estadounidenses, de modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. El mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García,
pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano, Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. No es casual que Juárez haya lamentado el asesinato de Lincoln diciendo: he sentido profundamente esta desgracia porque Lincoln, que con tanta constancia y decisión trabajaba por la completa libertad de sus semejantes, era digno de mejor suerte. Lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron, a pesar de las circunstancias difíciles, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. De modo que, guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda distintas, la historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque, ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México,
¡Viva México! That's fantastic. Beautiful.